sembraron miedo, nos crecieron alas a cada minuto. Buenos días a todas y todos, bueno, buenos mediodías. Yo soy Daniela Hinojosa, de Tinta Violeta, que pertenece a la Red Araña Feminista. Nosotras somos una colectiva que atiende, una colectiva feminista que atendemos a chicas, a niñas, niños, adolescentes en situación de violencia. Nosotros venimos haciendo este trabajo desde el 2019, desde más o menos julio del 2019. Y antes de esta coyuntura, por así llamarla, de que comenzáramos la cuarentena, nosotras atendíamos a través de nuestra sede en la parroquia Altagracia, ahí cerquita de la Urdaneta. Pero bueno, cuando vimos esta situación, decidimos abrir nuestros números telefónicos, esencialmente el número telefónico de 3, 4, 5 de nosotras, para atender los casos a través de los teléfonos. ¿Qué significa para nosotras? Nosotras realmente decir atender está mal dicho, porque nosotros lo que hacemos es acompañar casos de situación de violencia, sobre todo de mujeres, pero debido a la realidad que se nos impone, hemos tenido que ampliar nuestro espectro a niñas, niños y adolescentes. Bueno, para empezar, nosotros comenzamos nuestro acompañamiento el día 21 de marzo. El 21 de marzo lanzamos nuestros números de teléfonos por las redes sociales, los hicimos públicos y empezamos a hacernos una pequeña propaganda, se puede decir, en las redes para que aquellas chicas, aquellas mujeres que estuvieran en situación de violencia tuvieran a qué llamar. Lo primero es decir que nosotras cuando hicimos pública nuestros números de teléfono, lo hicimos porque la lógica nos decía que la cuarentena iba a generar más violencia. ¿Por qué? Porque sabemos que los hombres y los agresores encerrados con sus parejas, con las mujeres, además todo el día atendiendo niños, a las niñas, a los ancianos, a las ancianas, se iban a empezar a dar situaciones que iban a generar mucha más violencia de la que ya teníamos, que no era poca. Eso fue una cosa que decidimos no porque hubiesen datos, porque no existen datos sobre una situación como esta en el mundo entero. La última cuarentena o la última situación de pandemia que tuvo el mundo fue en alrededor de 1917, 1920. Pero el sentido común nos decía que eso era lo que iba a pasar. Efectivamente, al principio, en el mes de marzo, no tuvimos tantas llamadas. Nosotras hemos ido sistematizando el número de llamadas, el número de casos, para más o menos tener una idea de cuál es la situación. Desde el 21 de marzo hasta el 30 de mayo hemos atendido, es decir, que el mes de junio, ya estamos en julio, todavía no lo tenemos sistematizado, hemos atendido más o menos 115 casos. Pero aquí hay una cosa que hay que decir. Para nosotras, siendo que nosotros somos una organización social, que somos una colectiva feminista, que no tenemos posicionado, por así decirlo, en la calle nuestros números telefónicos, estos números son bastante altos. Cada caso que una acompañante atiende significa por lo menos de 3 a 5 llamadas por cada una de los casos, por cada uno de los casos. Es decir, que las chicas en situación de violencia te hacen de 3 a 5 llamadas para actualizar el caso, para decir que hubo una nueva agresión, para dar más datos, o porque están solas, se sienten solas, están nerviosas, tienen miedo, ¿verdad? O ocurre cualquier cosa con el agresor. Eso significa que si tú multiplicas 115 casos por 5, que es el mínimo de llamadas, estamos hablando de más o menos
600 casos, 570 casos, 570 llamadas, perdón, que es un número muy alto para 4 acompañantes, para 5 acompañantes. Luego, para atender esos casos, para acompañar esos casos, nosotras tenemos que realizar por lo menos de 6 a 8 llamadas o contactos por WhatsApp o algún tipo de contacto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que derivar a esas chicas, a esas niñas, a esos niños al sistema de justicia, al Ministerio Público, a los consejos de protección de niños, niñas, adolescentes, a servicios psicológicos especializados, a médicos y médicas, por ejemplo, que hemos hecho alianzas con Plafan, hemos hecho alianzas con Faldas R, que es una alianza, esa es la alianza más vieja que nosotros tenemos, para que las acompañen en el caso de salud sexual y reproductiva. Nosotras atendemos la llamada, vemos el relato, escuchamos, acompañamos, damos lo que llaman los especialistas y los especialistas una primera contención psicológica y luego de eso, entonces gestionamos el caso. ¿Qué significa que gestionamos el caso? Vemos cuáles son las necesidades que tiene esa mujer, esa niña, ese niño o ese adolescente para volver a resignificar su vida, a dignificarse, para que sus derechos sean restituidos y se alcance la justicia. Entonces eso va a veces por muchos caminos que son estos que ya mencioné: atención psicológica, atención médica especializada, de repente ginecológica cuando es el caso de abusos sexuales o de violencias sexuales, atención del sistema de justicia, de la recepción de la denuncia. A veces las chicas nos llaman, pero ya la denuncia fue hecha, pero el sistema no se ha movido, por ejemplo. Al Consejo de Protección, porque hay una vulneración de los derechos del niño o de la niña o del adolescente y del adolescente. Entonces, bueno, vemos cuáles son las necesidades para el caso y también vemos cuáles son las necesidades de la persona, cuál es la necesidad específica de la persona que nos llama. A nosotras nos pasa mucho que nos llama una chica y nos dice, por ejemplo, que fue víctima de violencia sexual y nos dice, no, pero yo lo que quiero es atención psicológica porque estoy reproduciendo. Y entonces ahí nosotras le preguntamos, bueno, pero tú has denunciado, pero tú te has hecho exámenes médicos, te han puesto el tratamiento preventivo para estos casos, contra las ITS, las infecciones de transmisión sexual. Entonces vamos desgranando cuáles son las verdaderas necesidades que tiene la persona que está en situación de violencia. Esto ha significado hacer muchas alianzas, ha significado contactarnos con la policía, contactarnos a veces con alcaldes, con alcaldesas. También ha significado hacer una alianza más poderosa con el Ministerio Público, solicitarles información, con los consejos de protección. Hemos trabajado con el Consejo de Protección del municipio Libertador, hemos trabajado con los diferentes consejos de protección del Estado Miranda, nos ha tocado en Anzoátegui, porque esta ha sido otra. Otra de las cosas es que nos están llamando de todo el país. Mucho más de Libertador y Miranda, que es donde nosotras tenemos, por así decirlo, incidencia, pero nos han llamado de 18 entidades federales de Venezuela. Es decir, hemos tenido casos en Falcón, Nueva Esparta, Zulia, Mérida, Lara, Barinas, Bolívar, Carabobo, en Delta Macuro. Tenemos ahorita un caso bastante fuerte en Delta Macuro, y hemos tenido 3 y 4 casos de mujeres venezolanas agredidas por sus parejas que están en el extranjero. Y también hemos tenido casos de mujeres venezolanas en situación de esclavitud en el extranjero.
que buscan ayuda, a veces no conocen el idioma. En 2 de esos casos las chicas no conocían el idioma donde estaban y tuvimos que conseguir organizaciones en esos países que las atendieran y que pudieran hablar español. Es una situación difícil, pero bueno, nosotras en principio, como principio básico, nosotras brindamos acompañamiento a todas las personas vulnerables, mujeres, niñas, niños, adolescentes. Hemos tenido también casos de personas de la tercera edad que han sido violentadas por sus vecinos, han sido violentadas por sus hijos, han sido violentadas por sus nietos, sobre todo por los hombres. Hemos atendido un 94.8% de nuestros casos han sido mujeres, un 4.3% han sido hombres, en su mayoría niños o adolescentes, y en un 0.9% han sido personas de las que forman parte de las diversidades sexuales. Por supuesto, marzo, nosotras arrancamos en marzo, el 21 de marzo ya comenzaba el periodo de cuarentena, y por eso en marzo solo tenemos un 12.2% de nuestros casos fueron en marzo. En abril atendimos el 42.6% de todos estos casos, y en mayo atendimos el 45.2% de estos casos. No hay una gran diferencia en mujeres con hijos, hijas o hijes y mujeres sin hijos, hijas o hijes. Es decir, que la violencia es igual si tienes hijos o hijas o si no las tienes. Porque bueno, nosotras hemos atendido de los casos contados hasta el 30 de mayo, 47.8% tenían hijos, hijas o hijes, y 50.4% no tenían hijos, hijas o hijas, y el 1.7% estaban embarazadas. De las formas de violencia que nosotras hemos acompañado, de las que han sido víctimas, a mí no me gusta llamar a las mujeres ni a los niños, niñas víctimas, porque eso como que es un estigma. Me parece que nos parece a muchas de nosotras que es un estigma, así como que tú eres la víctima, y no son víctimas, son personas que están pasando por una situación de violencia que ellas no han provocado. Entonces, bueno, en este caso nuestros casos por acoso y hostigamiento han sido un 20.3%. Aquí voy a mencionar las que han sido las formas de violencia que han sido más notables en términos numéricos. Acoso y hostigamiento han sido un 20.3% de los casos acompañados por nosotras. Violencia física han sido un 27.2%. Violencia psicológica han sido un... Ya va que aquí no veo la presentación, pero ya voy a ver. Han sido un 30.4%. Las violencias patrimoniales han sido un 8.8%. Las violencias sexuales han sido un 12.4%. Y bueno, esto lo vamos a resaltar, aunque no ha sido de los mayores que hemos recibido, pero hemos tenido que atender 2 casos de femicidios que no ha sido posible frustrarlos. Es decir, las chicas nos llamaron y fueron asesinadas. Una nos llamó la familia porque estaba desaparecida, una niña, y apareció ese mismo día, al día siguiente en la mañana, asesinada. Y la otra fue una chica que nos llamó el día anterior, era fin de semana, nos llamó para pedir ayuda. Ella no estaba segura de denunciar porque no era un caso de violencia física, sino que era un caso de acoso y hostigamiento de su expareja. Y la logramos convencer de que denunciara el lunes para poderle para que pudiera solicitar medidas de protección y seguridad para ella.
Ella no estaba segura porque esta persona había sido su expareja, nunca la había golpeado, lo que ejercía era violencia psicológica, y desde que se habían separado, que hacía eso más o menos 4 meses, lo que hacía era acosarla. Entonces ella no estaba muy segura de denunciar. Eso fue el día sábado que ella nos llamó. El lunes nos tratamos de comunicar con ella y recibimos luego un mensaje desde su teléfono, que luego nos enteramos que fue un familiar, que nos dijo que el día anterior, es decir, el domingo, el acosador, el agresor, la había asesinado. ¿Qué pasa con esto? Aquí nosotras llamamos la atención, les relato este caso porque llamamos la atención en cuanto a los casos de acoso y hostigamiento, amenaza de muerte. Disculpe. Muchas veces, una de las grandes trabas con las que nosotras nos conseguimos en el sistema es que nos encontramos con órganos policiales que no quieren recibir las denuncias. Recibir las denuncias a menos de que haya muestras visibles de violencia. Aquí yo les recuerdo que la única violencia que genera muestras visibles es la violencia física. Pero nuestra ley establece 21 formas de violencia. Esas 21 formas de violencia está la trata, está el proxenetismo, está la violencia psicológica, está la violencia física, por supuesto, está el acoso y el hostigamiento, están las violencias sexuales, además discriminadas, la violación, el abuso sexual, el acoso sexual. El acoso y el hostigamiento es bien importante. Y la amenaza de muerte, porque los órganos policiales, y no solo los órganos policiales, los órganos receptores de denuncia, no ven estas violencias como violencias reales. Entonces no le aceptan las denuncias a las mujeres, ni a los niños, niñas y adolescentes. Y terminan pasando cosas como esta, que del acoso, del hostigamiento y de la amenaza de muerte pasa directo a un femicidio. Eso también le pasó a nuestra compañera Mayela Hernández, ¿verdad? Ella fue a denunciar, no le aceptaron la denuncia y 2 meses después ella fue asesinada. Entonces, esto lo digo porque tenemos que llamar la atención de que las violencias que no son visibles en el cuerpo son tan peligrosas como la violencia física, que es la única visible en el cuerpo. Y, por ejemplo, la violencia psicológica puede generar una cosa tan terrible como la inducción al suicidio. Y hemos visto casos de inducción al suicidio que hemos logrado detener. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un dato que a nosotros nos parece interesante poder dar, que es que de los casos que nosotras nos han llegado, el 44% de esos casos ya habían sido denunciados. Y lo que la chica, la niña, el niño, el adolescente o la persona que denunciaba nos solicitaba era acompañamiento en el sistema judicial, porque o el Ministerio Público o los tribunales que no daban respuesta a sus solicitudes o medidas de protección ya dadas, pero que ellas iban a la policía porque el agresor violaba las medidas de protección y seguridad, y la policía le decía, bueno, diríjase a otro lado porque nosotros con eso no hacemos nada. Y de esos casos, 55.7% eran casos no denunciados. Ahora, nosotros hemos logrado que de los casos no denunciados, del total de esos casos no denunciados, el 20.3% de las chicas o de las adolescentes, aquí no están los niños y niñas, de las adolescentes, se convencen de denunciar y a último minuto se arrepienten. Es decir, les hacemos el enlace, les decimos dónde tienen que ir, a veces inclusive hemos estado allí esperándolas y no van. Deciden no ir en el momento de realizar la denuncia.
el 27% simplemente nos dice que no va a denunciar. Nosotras tenemos como principio la centralidad en las personas. Y como tenemos como principio la centralidad en la persona, nosotras no obligamos a nadie a denunciar, ni denunciamos por nadie, a menos de que la situación de seguridad de la persona así lo amerite y ella no pueda dirigirse a los órganos receptores de denuncia, pero lo hacemos con su consentimiento. Entonces, y el 52,algo% sí denuncia después de que nos contacta y después de que, y en el momento en que le estamos dando el acompañamiento. Entonces, bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de aquí? La primera, creo yo que tenemos una situación de indefensión y una falta de formación de los órganos policiales. La segunda es que, bueno, lo que hemos dicho las feministas en todo este proceso de confinamiento, de cuarentena, es que nuestra verdadera pandemia es la violencia contra la mujer. Bueno, tengo un vecino que está martillando. Para cerrar, yo diría que es importante que todas y todos nos convirtamos en acompañantes. Nosotras hemos iniciado un taller que ya está por culminar, que duró 1 mes y medio, un taller en una plataforma de aula virtual, que donde estamos dando formación efectiva y herramientas para el acompañamiento amoroso. El acompañamiento amoroso, porque nosotras brindamos un servicio de acompañamiento amoroso donde damos apoyo emocional, asesoría legal y atención integral directa. Gestionamos cada caso mediante la vinculación con otras organizaciones y con otras instituciones. Y nuestro objetivo es garantizar los derechos, lograr que se garanticen los derechos de cada niña, niño, adolescente o mujer que se nos acerca, su salud integral y la consecución de la justicia, facilitando a través de nuestro acompañamiento el acceso a esos servicios. Y nuestros principios, y que creo que deben ser los principios de todo acompañante y de todo acompañante, son la confidencialidad, la centralidad en las personas, la orientación veraz y sobre todo la empatía. ¿Por qué? Porque nosotras no damos acompañamiento amoroso a partir de la soberbia, a partir de nuestra situación de poder, sino que intentamos darle información a todas las personas que están en situación de violencia, la suficiente información, establecer una ruta clara donde no se revictimice a la chica que está en situación o a la persona que está en situación de violencia. Y para eso, eso todo lo hacemos desde el amor, porque no creemos que haya otra manera de hacerlo sino desde el amor más franco y más sincero. Gracias. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida.